Bueno, estaba yo como Juan, ¿no? En el día del Señor, en el Espíritu, ¿no? Y hace unas semanas, hará un mes o por ahí, el Señor empezó a inquietarme sobre esto, ¿no? De hablaros un poquito, así con Ruth también. Por supuesto, esto vamos a estar aquí hablando algunas cosas que he escrito, pensamientos que he escrito. Pero el Señor empezó a hablarme sobre esto, ¿no? Que hemos titulado Soltero y listo para una relación. Y, y estaba con esa inquietud y el Señor me dijo, empieza por el principio, porque si os dais cuenta, en el primer capítulo de Génesis, o en los primeros 3, 4 capítulos del Génesis, prácticamente está todo. Tú puedes extraer enseñanzas en esos 3 primeros capítulos para aplicarlo a tu vida de todos, de toda índole, ¿no? Y el Señor dijo, fíjate, estudia la vida de Adán y de Eva para poder ministrar esto. Y bueno, y quiero compartirte pues todo esto que el Señor me ha dado, ¿no? Ahí en Génesis 1 encontramos versículos como cuando el Señor en su Santa Trinidad dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero fijaos que, como todos sabéis, Dios creó antes ¿a quién? Al hombre, a Adán. La mujer fue creada después. Entonces, antes de que Dios trajera a Adán a la presencia de una mujer, lo que sí hizo el Señor, lo que sí hizo el Creador, es que trajo al hombre a su presencia primero. Y no se equivocó, esto no fue un error, porque Dios, de alguna manera, podía haber creado a Eva y a Adán al mismo tiempo. ¿Tú crees que a Dios le hubiera costado trabajo crear a Adán y a Eva al mismo tiempo? No, Él creó primero a Adán y lo atrajo a su presencia antes de crear a su compañera. Entonces, el Dios Todopoderoso pudo haber creado a Adán y a Eva al mismo tiempo, pero no lo hizo así. Y eso no fue un error. ¿Por qué entonces Dios, sería la pregunta, esperó para crear a Eva? ¿Por qué Dios dejó una temporada de soltería a Adán? ¿Han notado que Adán era soltero antes de que el pecado entrara en el mundo? Era soltero, ¿no? Esto me dice a mí que la soltería no es ninguna enfermedad, como algunos piensan, ¿no? Algunos se piensan que ser soltero es estar enfermo o algo de eso, o que es casi pecado, ¿no? No, no, no. La soltería es una temporada planeada por Dios y que tiene un propósito en nuestra vida. Creo que Dios no le dio a Adán una esposa de inmediato, ni creó a Eva y a Adán al mismo tiempo para mostrar a las generaciones venideras el plan de Dios para nuestras relaciones. La relación con Dios es primero. ¿Qué he dicho? La relación con Dios es primero. Por eso Dios no creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, sino que creó primero al hombre para que el hombre aprendiera a relacionarse primeramente con Dios. La relación con Dios en nuestra vida tiene que ser lo primero. Vivir en su presencia es el fundamento de cualquier otra relación que podamos tener, o es el fundamento para que las demás relaciones en nuestra vida sean saludables. Debemos sentirnos cómodos estando solteros con Dios o nunca estaremos cómodos y en paz con otra persona. ¿Entiendes, verdad, lo que estoy diciendo? Y esto tiene mucho que ver con algo que vamos a hablar ahora. De hecho, fíjate que Adán estaba tan perdido en la presencia de Dios que Adán no sabía que estaba solo. No sé si te has dado cuenta de eso. Tú piensa un momento esto. Dios es el que viene a Adán y le dice, oye, Adán, estás solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Necesitas a alguien. No fue Adán el que fue al Señor a decirle, oye, Señor, por favor, si tú me amas, como algunos, ¿no? Si me amas, manda a alguien que se case conmigo. No, Adán no fue quien le pidió, fue Dios quien le dijo, oye, Adán, estás solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, una persona desesperada por tener pareja es una persona que quizás no haya descubierto la presencia de Dios. Adán
no le dijo a Dios que estaba solo. De hecho, ni siquiera se había dado cuenta que estaba solo. Dios tuvo que recordarle a Adán que estaba solo. Necesitamos estar tan perdidos en Dios que Él tenga que recordarnos que estamos solos. Solo así vamos a poder estar preparados para recibir al esposo o a la esposa que Dios tiene para nosotros. Algunos jóvenes me han preguntado, se han acercado a mí y me han dicho, Josué, ¿cuándo voy a estar listo para tener mi pareja? Mi respuesta es casi siempre la misma. Vas a estar listo para recibir tu pareja cuando no sea necesario. Estarás listo para tener pareja cuando no sea una necesidad. Vas a estar listo para tener pareja cuando no sea una necesidad salir con alguien para llenar un vacío de tu corazón. Vas a estar listo para tener pareja cuando no sea una necesidad salir con alguien para arreglar una rotura de tu corazón, o para huir de los problemas de tu familia, o para superar una adicción, o para sentirte realizado o valorado o valorada. Entonces es cuando vas a estar lista o listo para tener pareja. Lo que realmente necesitas es encontrarte con la presencia de Dios, es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú buscas a Dios, Él te completa. Y lo mejor que puedes ofrecerle a tu esposo o a tu esposa es que tú estés completo en Dios. Entonces, el tema de tener nuestra idónea, como se llama así, ¿no? O nuestro idóneo, se convierte en una cuestión no de necesidad, sino de deseo. Es muy distinto. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que necesitamos, y a veces es algunas cosas que son un problema a la hora de entender o de poder llegar a encontrar esa persona que es nuestra idónea, nuestro idóneo. Y es la identidad. Identidad, hay muchas definiciones de identidad, pero básicamente cuando yo me quiero definir en mi identidad, identidad es la imagen que yo tengo de mí mismo o cómo yo me veo a mí mismo. Entonces es importante cómo nos vemos a nosotros mismos antes de poder dar el paso de formalizar una relación con otra persona. La imagen propia es como una cadena que limita lo lejos que podemos llegar. Si según sea nuestra imagen de nosotros mismos, vamos a llegar más lejos o menos lejos. Y ahí es donde juega un papel muy importante tanto la alta estima, que es negativa, pero la peor de todas es quizá la baja estima. Porque la baja estima es como un perro amarrado que no puede ir más lejos de lo que la cadena le deja o le permite ir. ¿Por qué? Porque la baja estima limita el potencial de una persona, afecta su perspectiva y en muchas ocasiones dificulta que esa persona pueda ser usada por Dios y no solamente eso, sino que pueda tener una relación saludable con la persona que Dios tiene para ella o para él. Una persona con baja estima suele ser una persona insegura y frecuentemente estas personas inseguras ven el matrimonio como una forma de sanar su complejo de inferioridad. Y eso es un gran problema. También están las personas que tienen alta estima. Cuando una persona tiene baja estima, ¿sabes qué va a pasar? Que se va a conformar con lo primero que llega. Y eso te mete en problemas. Claro, es un problema. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene una imagen equilibrada de su identidad propia, o no sabe bien quién es, y tiene baja estima o se cree menos de lo que es, se va a conformar con poco, con lo primero que llegue. También está el problema de si tienes alta estima, que también es un problema y también pasa en la iglesia. Muchas veces tenemos una alta estima de nosotros mismos. Dios nos dice que tenemos que ser equilibrados en cuanto respecto a nuestra imagen de nosotros mismos para poder caminar de una manera en la cual podamos relacionarnos con los demás. ¿Qué pasa cuando tienes también alta estima? Yo conozco y veo casos, porque lo veo con estos ojitos, de algunas hermanitas y algunos hermanitos que tienen una alta estima de ellos que parece que tiene que aparecer Brad Pitt por la puerta. ¿No? Que si no es Brad Pitt, no vale. Cuidado, ¿no? La baja estima es mala porque nos hace conformarnos con lo primero que viene. La alta estima puede hacer que no veamos al hombre o a la mujer que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando trabajamos o cuando tenemos ese problema, sobre todo de baja estima, las relaciones amorosas son
la última esperanza que muchas veces tienen para curar su baja estima estas personas. No importa a estas personas, no importa cuánto amor, cuántos regalos, cuánta atención les des, nunca es suficiente. Nuestra identidad debe estar anclada en Dios antes de casarnos, no después de casarnos. ¿Eso es para que me calle? No, ¿verdad? Fijaos que Dios le reveló a Adán quién era antes de que Eva apareciera en escena. Y quiero que veamos tres cosas en Adán que le dieron identidad a Adán y que también, si la aplicamos a nuestra vida, nos da identidad a nosotros. Número uno, Dios fue quien formó a Adán. A diferencia del resto de la creación hecha a través de la palabra, Dios se involucró directamente y físicamente, porque dicen muchos historiadores o comentaristas bíblicos que Dios lanzó una palabra para crear todo lo que creó, pero cuando decidió crear al hombre, Él bajó a crearlo. Dice que tomó el polvo en sus manos y sopló aliento de vida. O sea, a diferencia del resto de la creación que Dios hizo a través de su palabra, con el hombre Dios se involucró físicamente para crearlo y lo creó del polvo y Dios lo creó, fue Dios quien le dio forma. Y eso es algo bello porque esto a mí me da identidad. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que yo he sido creado por el toque de Dios, que yo he sido creado por las manos de Dios. Tú y yo somos creados por el toque de Dios. Por lo tanto, lo que realmente, el anhelo más grande que puede tener un ser humano es el toque de Dios. Muchas veces queremos suplir ese anhelo con muchas cosas que son sucedáneos y que tienen su espacio en nuestra vida, pero las colocamos en el lugar de Dios. Y eso es un gran error. O sea, pedirle a las cosas creadas que nos den lo que únicamente el Creador nos puede dar es un fracaso. Si yo en mi matrimonio o a Ruth le pongo sobre su espalda la demanda de que me satisfaga lo que únicamente Dios puede satisfacer en mi vida, voy a fracasar porque ella me va a fallar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso es tan importante que sepamos tener nuestra identidad en Dios, porque entonces vamos a estar preparados para tener una pareja, para tener una esposa, un esposo. Tú fuiste creado por el toque de Dios y es su toque lo que tú anhelas. Su presencia se tiene que convertir en tu refugio, en mi refugio. Mi refugio es la presencia de Dios. Yo en su presencia es donde reverdezco, donde realmente encuentro el propósito de mi vida. No tanto en la presencia de Ruth, ¿entiendes? Sino mi vida no está fundamentada en Ruth, aunque la amo y es mi esposa y tenemos un propósito juntos, pero mi vida está fundamentada y la de Ruth está fundamentada en Dios, porque Él es eterno. Ni siquiera mi relación con Ruth es eterna. Un día ella partirá o yo partiré y nuestro propósito en la tierra aquí habrá acabado. Pero nuestra relación con Dios es eterna. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Entonces, en tu corazón, en mi corazón, siempre va a haber un deseo profundo por el toque, por la presencia de Dios, porque Él nos formó con sus manos. Otra cosa que Dios hizo con con Adán, es que Dios creó a Adán a su imagen y a su semejanza. O sea, el hombre tiene la marca indeleble de Dios, el hombre tiene la huella de Dios. Por eso el diablo nos odia. El diablo nos odia por eso, porque le recordamos continuamente a Dios. Cuando Dios creó a las plantas y a los animales, a todos los hizo según su género y su especie. ¿Lo habéis leído en la Biblia, en Génesis? O sea, es una frase que se repite 10 veces. En Génesis 1, del 11 al 25, se repite esta frase, que Dios creó a las plantas y a los animales según su género y especie. 10 veces se repite. Pero cuando resulta que crea a Adán, Dios lo hizo según su imagen y según su semejanza. Por eso no podemos valorarnos, tú y yo no nos podemos valorar por la aceptación de las personas, o por los me gusta que tenemos en Instagram, o por los me gusta que tenemos en Facebook, o porque la gente nos acepte o no nos acepte, o acepte nuestra forma de ser o de vestir, o de... No. De ahí no viene nuestro valor. Nuestro valor no viene determinado por lo que el hombre pueda decir de nosotros. Nuestro valor viene determinado porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Amén. O sea, tú y yo llevamos la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, es Dios quien determina nuestro valor.
Otra cosa que Dios hizo con Adán es que Dios bendijo. ¿Qué hizo? Bendijo a Adán y dijo que era bueno en gran manera. O sea, la bendición es el poder para multiplicar. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios para multiplicar todo lo que Dios nos ha dado, incluidos nuestros dones, nuestros talentos y por supuesto todo aquello que es provisión a nuestra vida. Ruth, mi esposa, es una provisión que Dios ha dado a mi vida y yo soy una provisión que Dios ha dado a la suya. Entonces, Dios es el que me permite a mí, conectado con Él, el poder hacer multiplicar todo aquello que Dios pone en nuestras manos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, aquello que Dios tiene en su propósito para nosotros. Entonces, es mucho más que cualquier cosa material, es un poder para crecer, para multiplicar. Así como Dios bendijo a Adán, cuando tú y yo descubrimos nuestra identidad, nos damos cuenta de que ya estamos bendecidos por Dios. ¿Entiendes, verdad? Que la mayor bendición que tenemos es que hemos sido creados a su imagen y que tenemos la identidad en Él, no en las cosas, no en lo que tengo, no en lo que dicen de mí, sino mi identidad está en Él. Es básico esto de la identidad antes de poder casarte con tu esposo o con tu esposa. En nuestra identidad, nosotros tenemos que entender que no vamos a estar bendecidos cuando me case, no voy a estar bendecido cuando tenga mi carrera. No, en la identidad que tenemos en Cristo estamos benditos ya, no malditos. O sea, tu valor no viene determinado por lo que tú vas a hacer con tus talentos. Tú ya tienes valor antes de que tus talentos se manifiesten. Por quién eres. Porque Él te creó a su imagen y semejanza. ¿Entiendes, verdad? Eso significa que estamos empoderados para crecer y para multiplicarnos. Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Necesitamos escuchar eso constantemente y de una manera personal. Cada uno de vosotros, sobre todo los jóvenes, necesitáis escuchar que eres muy bueno, que eres bueno en gran manera, te dice el Señor. Dios no se equivocó contigo al crearte cuando te hizo esa nariz, ni cuando te hizo esos ojos, ni esas orejas, ni cuando te hizo así de bajito, más regordete, más bajo, más alto. Dios no se ha equivocado, eres su obra maestra. Formidables y maravillosas son sus obras, las obras que Dios crea. Eres su mejor creación. Dios se deleita en ti. Amén. Y si esto, escúchame, si esto que te estoy diciendo, que yo sé que has oído ya muchas veces, no es suficiente para eliminar de ti la baja estima, nada va a ser suficiente para que tú puedas eliminar tu inseguridad. Por eso tienes que renovar tu mente. Recibe lo que Dios dice de ti. La verdad te hace libre. Todo lo demás que vemos, todo lo demás que sentimos son simplemente hechos. Y sabes que los hechos cambian, pero la verdad es eterna. Nunca vas a estar listo para tu esposo, para tu esposa, si no tenemos nuestra identidad bien definida. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjate lo que nos dice el Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora me dices tú, Josué, todo esto que estás predicando está muy bien, pero yo ya he tenido relaciones en el mundo con otros, con chicos, con chicas, que me hicieron daño, ¿qué tal? Yo no sé si hay solución para mí. Te dice el Señor esta noche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí casi todas. No, todas son hechas nuevas. ¿Amén? Amén, eso es una gran noticia, que sí. Cuando Dios creó a Adán, resulta que lo puso en el jardín. Y esto, mira, es hermoso para nuestra identidad. Mira, cuando Dios crea a Adán, lo pone en el jardín. Eso a mí me habla de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de jardín, de vivir en la presencia. Edén era un lugar de delicia. Cuando ellos pecan, salen del Edén, porque el Edén representa la presencia de Dios. Y cuando hay pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo pone en el jardín. El jardín del Edén representa
la presencia de Dios. Adán resulta que también es hecho a imagen de Dios y eso habla de identidad. Las dos cosas que necesitamos en nuestra vida para estar listos para el matrimonio es estar en la presencia de Dios y tener nuestra identidad clara en Dios. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, vamos a otra cosa. Antes de que Eva llegara a su vida, Dios le dio a Adán un trabajo. ¿Os acordáis cuál era el trabajo de Adán? Cuidar el jardín y nombrar a los animales. Ese trabajo era muy complicado. O sea, imaginaos la capacidad que podía llegar a tener ese hombre antes de pecar, que le dio nombre a todos los animales y no solamente le dio nombre, sino que era capaz de recordarlo. O sea, no era poca cosa el trabajo que Adán tenía. El trabajo no es ninguna maldición. Dios puso a trabajar a Adán antes del pecado, porque muchas veces pensamos que el trabajo es como consecuencia, porque dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan, ¿no? Después del pecado. Pero no quiere decir que Dios no lo puso a trabajar. Lo único que dice que por causa del pecado ahora el trabajo iba a ser más costoso. Pero ya trabajaba Adán antes. Lo que pasa es que no es lo mismo trabajar en la presencia de Dios que trabajar fuera de la presencia de Dios. Entonces, antes de que Eva llegara a la vida de Adán, Adán tenía un trabajo, cuidar el jardín y nombrar a los animales. Y era un trabajo que requería una gran responsabilidad y era un trabajo que le permitía a Adán tener dónde vivir, comer y lo mantenía ocupado. Quizá por eso se sentía, quizá por eso no le daba tiempo a Adán, tenía tanto que hacer que no le daba tiempo a sentirse solo, porque no estaba desocupado. ¿Te puedes imaginar toda la responsabilidad que Adán tenía? Increíble, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que decirle, porque estaba tan ocupado, tuvo que decirle que buscara esposa. Y aquí tenemos un gran principio. Si quieres una pareja, consigue un trabajo. Mira, muchas veces me vienen en consejería y me dicen, no, es que me está gustando esta chica o me gusta este chico y tal, y no sé qué, no sé quinto. Digo, vamos a ver, filtrafilla. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues yo estoy estudiando, estoy en segundo de la ESO o en tercero. Ya. Entonces, es del Señor que es natural que te guste, pero olvídate de novia, novio, no. Olvídate de novio, olvídate de novia. Tú tienes un trabajo. No. Todas estas cosas, si tú quieres tener novia o novio, todo esto que te estoy diciendo es lo que tienes que tener. O sea, si quieres una pareja, lo primero que tienes que hacer es conseguir un trabajo. O sea, ¿qué quiero decir eso? Que si estás estudiando, tienes que terminar tus estudios. Yo no te aconsejo, claro, hay excepciones, pero no te aconsejo que entres en un noviazgo hasta que no tengas esa etapa de tu vida cerrada. Hasta que tú no hayas terminado tus estudios y hayas empezado a trabajar, quizá no en lo que has estudiado, pero que sí que tengas un trabajo. Quizá en un principio no tiene por qué ser el trabajo de tus sueños ni el trabajo de tu vida, pero sí algo que ocupe tu mente, que te mantenga productivo y que proporcione dinero en tu cuenta bancaria. ¿Habéis entendido la palabra dinero, no? O sea, el trabajo llegó antes de la caída del hombre, no vino como consecuencia de una maldición, como he dicho antes. Entonces, tener un trabajo nos mantiene ocupados y nos ayuda a superar la tentación. ¿Sabes? Pensando en esto, pensaba, por ejemplo, en la diferencia entre José y David. Una de las razones por las que uno cayó en pecado sexual y el otro no cayó en pecado sexual fue precisamente por este asunto, por el asunto de la ociosidad. José iba a casa de su amo Potifar a hacer su trabajo. Y no era poco, era el responsable de toda la hacienda. O sea, José no estaba ni ocioso ni desocupado. José no tenía tiempo de coquetear ni de acostarse con la mujer de su jefe, porque estaba centrado en su trabajo. ¿David qué? David todo lo contrario. En lugar de estar en su trabajo, que era estar en la guerra, porque fijaos que empieza el capítulo 25 de 2 Samuel
dice, y en la primavera, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, ¿dónde estaba David? En su palacio. En vez de estar en la guerra, estaba en su palacio. En vez de estar trabajando, que era su trabajo, se quedó en casa. Durmiendo, dice, todo el día. Entonces a David le costó resistir la tentación de mirar a una mujer desnuda tan bella como Betsabé y terminó cometiendo adulterio y asesinato. Es por eso que Dios quiere que tú, joven, te esfuerces, trabajes duro y te esmeres. Porque esto te va a ayudar, número 1, con tu santidad. Número 2, va a desarrollar tu madurez. Y de paso te va a preparar para pagar tu boda y orientar un poco tu matrimonio. ¿A que sí? Entonces, no me venga ninguno que está en el instituto, de verdad. Bueno, puedes venir, no pasa nada. A decirme, creo que he conocido a la mujer de mi vida. O he conocido al hombre de mi vida. Para, echa el freno, Macareno. Aguanta. Fíjate, cuando tú lees la Biblia, tú puedes comprobar que Dios nunca llamó a personas que estuvieran ociosas para trabajar en su reino. Él cuando llama a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba trabajando de pastor con las ovejas de su suegro Jetro. Cuando llamó a Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo? También trabajando. Cuando llamó a Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo Pedro y Juan? En el negocio de pesca familiar, remendando las redes. Si quieres prepararte para el matrimonio, consigue un llamado, prepárate y consigue un trabajo. Y ahora lo que te toca si estás estudiando es acabar tu formación. Y todo lo demás es distraerte. ¿Puedo tener amigos? Todos los amigos que quieras, todas las amigas que quieras. Pero céntrate en tu trabajo. Si no trabajas, tu trabajo es estudiar, formarte y terminar. Después de que Dios le dijera a Adán que estaba solo, porque Adán no se había dado cuenta que estaba solo, entonces empezó a nombrar a los animales. ¿Os acordáis? Empezó a ponerle nombre a los animales y dice que empezó a buscar una ayuda idónea. La Escritura dice, pero para Adán no se halló. ¿No qué? No se halló una ayuda idónea. O sea, no se halló. La palabra halló indica que si no se halló es porque estaban buscando, ¿no? Adán estaba en ese momento nombrando a los animales y buscando una esposa al mismo tiempo, una ayuda idónea. No tenía el nombre de esposa. Él estaba buscando una ayuda idónea. Entonces yo creo que tuvo que ser una lucha interior para Adán, ¿verdad? Ahí los animales pasando, diferentes animales pasaban, y él estaba intentando, mientras que los nombraba, tú te vas a llamar rinoceronte, tú elefante, tú mosca follonera, ¿no? Y pasando los animales, y yo me imagino que él intentaba, mirando todos los animales, averiguar si había alguno que fuera ayuda idónea para él, que fuera como él, ¿no? Imagina que Adán estuviera buscando una esposa entre los animales y probablemente pensaría que el elefante era demasiado grande, ¿no? Demasiado grande, ¿no? Aunque hay algunas mujeres que parecen elefantes, ¿no? Y hombres también. Pero demasiado grande el elefante, o quizá la serpiente era demasiado asquerosa, repelente, ¿no? Por una serpiente. O el león era demasiado fiero, ¿no? Me podía arañar, ¿no? En un abrazo o algo de eso. Pero de repente, resulta que pasando esos animales, de repente, ahí estaba ella. Una chimpancé. ¿Sí? Que en realidad, oye, esta se parece. Más que cualquier otro animal se parece a mí. Probablemente el mono, no, el chimpancé era lo más parecido a él. Oye, yo estoy pensando, ¿no? Tal vez Adán podría haber pensado, si Dios hiciera aquí un poco de cirugía estética en el mono, podría funcionar. O un poco de depilación, ¿no? O una reconstrucción láser, no sé, o facial, una reconstrucción facial. Además, el mono no puede hablar porque nada más que hace... Si Dios es poderoso, a lo mejor Dios puede arreglar eso también y que el mono hable. ¿No? ¿Podría ser? Que Adán tuviera en esa tesitura. ¿Qué crees que hubiera pasado si ese hubiese sido el enfoque que Adán hubiese tenido para encontrar ayuda idónea? Pues ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga algo? Muchas veces ese es el enfoque que tienen algunos y algunas. Lo que me encanta de Adán, y ahora vas a entender por qué, porque muchos tienen ese enfoque.
Lo que me encanta de Adán es que Adán no le trajo a Dios un mono para que se lo arreglara, ni una mona para que se la arreglara. Adán acudió a Dios diciendo, no he podido encontrar una ayuda idónea. ¿Por qué no confió en que Dios podía transformar milagrosamente al mono o a la mona? Si te das cuenta, eran las únicas opciones que tenía. Dios no tenía a otros seres humanos escondidos por ahí. ¿Por qué Adán no tomó lo que estaba disponible en ese momento? El principio es este, escucha bien. Antes de que Dios te traiga una Eva, el diablo te ofrecerá un mono. ¿Has oído bien? Antes de que Dios te traiga a tu idóneo, el diablo te va a traer un mono. Antes de que Dios te traiga a tu idónea, el diablo te va a traer una mona. Un mono, una mona, es alguien que no es idóneo para ti, porque se parece a ti, pero no comparte ni tu fe, ni comparte tus valores, ni tiene tu ADN espiritual. Es alguien que tú traes a Dios para que Él lo arregle. Digo conmigo, peligro. Adán prefirió esperar a que Dios trajera a la persona correcta que esperar a que Dios arreglara a la persona incorrecta. Lo repito. Mira, ¡boom! Adán prefirió esperar a que Dios trajera a la persona correcta que esperar a que Dios arreglara a la persona incorrecta. Y tú puede que pienses, pero Josué, si es que en la iglesia no hay nadie. Si es que están tan guapos, son tan guapos los de mi instituto. Y tan guapas. Ay, hay que esperar demasiado. ¿Sabes qué? No pienses tanto en lo que tienes que esperar por el que Dios tiene para ti o la que Dios tiene para ti. En lugar de eso, piensa que de cualquier manera tienes que esperar. Si lo piensas, de cualquier manera tienes que esperar. Mira, o esperas a que Dios te traiga a la persona correcta o tienes que esperar a que Dios arregle a la persona incorrecta que tú has elegido desobedeciendo sus mandamientos. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces tienes que esperar dentro del marco del matrimonio, que es un infierno porque estás viviendo con una persona que es la incorrecta. Y a veces toda la vida. Entonces mi consejo es que no desesperes, que esperes en el Señor, que hagas como Adán. Adán no se conformó con el chimpancé. Adán podría haberse conformado fácilmente con una mona. ¿Por qué? Por ser impaciente. Y tenía una buena razón para hacerlo. No había otras opciones disponibles. ¿Te ha pasado? ¿No sientes alguna vez que no hay opciones dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Pero en cambio, Adán esperó a que Dios le trajera la ayuda idónea, la persona adecuada. ¿Sabes que muchos cristianos, tanto jóvenes como mayores, muchas veces van por el mundo en sus trabajos, en el instituto, en la universidad, van por el mundo no para ganar a los perdidos, que es la comisión que Dios nos dio, sino para encontrar esposo o esposa? Son los ligones, las ligonas. Pero fíjate que Adán fue llamado por Dios para nombrar a los animales, no para casarse con ellos. Y de igual modo, nosotros estamos llamados a alcanzar a las personas de este mundo para que conozcan a Jesús, no a ser sus amigos con derecho a roce. Cuidado, porque esto también me ha pasado. Por ahí veo algunos y algunas que quieren evangelizar el mundo entero y al final se meten en unos líos porque ella quiere evangelizar a todo el mundo y le habla a todos y los tipos se quedan enganchados de ella, se enamoran de ella. Ella, oye, pero si yo no sé por qué se enamora de mí. Hija mía, porque los hombres no entienden, no comprenden. Tú crees que está evangelizándolo y él es que está diciendo, esta me la ligo yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Yo llamo que nosotros tenemos que tener citas misioneras, claro que sí. Cuando tú quedas con un compañero de instituto, con un compañero de colegio, con un compañero de universidad, cuando quedas con un compañero de trabajo y tú le predicas a Cristo, lo tienes que hacer con la intención de que sean salvos y tienes que cuidarte mucho tu corazón y tienes que cuidar todo,
todo lo que es referente a eso del corazón, tanto si eres un hombre como un chico. Entonces, mi consejo es sencillo para evangelizar y nunca te vas a pillar los dedos. Los chicos evangelizan a chicos y las chicas evangelizan a chicas. Cuidado, hoy día esto puede ser peligroso también. Porque puede ser que sea de la acera de enfrente, ¿no? Y que te esté evangelizando un chico y ese chico se enamore de ti. Leo. No, ¿verdad? Mejor que no. Pero es una buena praxis esta. Por supuesto, tú puedes hablarle, tú eres una chica y puedes hablarle a un compañero de Cristo. Pero no seas, iba a decir, ingenua, sí, iba a decir idiota, pero no seas ingenua y te vayas a un parque y te sientes en un banco, día sí, día también, a hablar con él, a hablarle de Cristo, porque tú le estás hablando de Cristo y estás diciendo amén, 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 amén. ¿Cuándo le meto aquí la lengua hasta adentro, no? Sí, eso es lo que está pensando él. ¿Entiendes, verdad? Y al revés igual. Entonces, hay que ser astutos, hay que ser inteligentes. La forma más sabia es de que los chicos evangelicen a los chicos y las chicas a las chicas. ¿Le puedo hablar? Sí, pero enseguida tengo que derivarlo, llevarlo a algún sitio. Si él muestra interés, claro que sí. Aquí, por ejemplo, imagínate que Elizabeth ha encontrado un chico en su clase que tiene interés por las cosas de Dios. Él ya le ha hablado un poco y ve que tiene interés. Pues tú tienes que saber si ese interés es por ti o por Cristo. Entonces tú le dices, ok, mira, vente esta tarde a las 4:30 he quedado con mi pastor Josué que te lo voy a presentar. ¿Eh? Y entonces vamos a ver el hambre que tiene de Dios. Y al revés igual. ¿Ok? Tú te acerca alguna chica, Álvaro dice, ¿tiene hambre de Dios o de mí? ¿De qué tendrá hambre este? Vamos a ver. Vente esta tarde a las 4 que vas a hablar con mi pastora Ru. Que ella tiene para saciar todo tu hambre. ¿No? Te va a hablar del Señor todo lo que quiera. Entendemos, ¿verdad? Nos cubrimos. Porque no es sabio. Porque al final cuando tú empiezas a hablar tanto tiempo, tu alma se abre y los sentimientos empiezan a aflorar. Entonces nos quedamos colgaditos del chico, de la chica se queda colgada de nosotros y eso es un problema. Amén. Entendemos, ¿verdad? Por supuesto, todos y cada uno de nosotros hemos oído algún testimonio legítimo y real de personas que se han salvado y han llegado a Jesús al casarse o al ennoviar con personas cristianas y no eran cristianos. ¿Ok? Pero quiero enfatizar, y vuelvo a repetir, enfatizar que esas son excepciones a la regla. No son ejemplos que debamos imitar porque conllevan un gran peligro para nuestro propósito. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora volvemos otra vez a Adán. Después de que Dios, mejor dicho, le dijera a Adán que necesitaba una esposa, una ayuda idónea, resulta que Adán comienza a buscar una compañera adecuada, pero como hemos visto, no la encontró. Como ya he dicho, el criterio de Dios para encontrar un cónyuge, el criterio es que sea idóneo. ¿Qué quiere decir que sea idóneo? Que Él nos una para un propósito común. Para mí eso es la idoneidad. Ser idóneo es que Ruth y yo hemos sido unidos no solamente porque somos cristianos y amamos a Jesús, no solamente porque tenemos una atracción física y estamos enamorados, sino porque además tenemos un propósito común. Eso es lo que hace a Ruth idónea para mí y a mí idóneo para Ruth. Entonces, resulta que cuando Adán no pudo encontrar a alguien que se ajustara a ese criterio, ¿qué hizo? No intentó buscar, como hemos dicho, sino que él regresa a Dios. Dice Génesis 2:21, mira lo que hace Dios. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, lo bueno y lo maravilloso de todo esto es que cuando Adán, frustrado de no encontrar la ayuda idónea,
regresa a Dios, resulta que Dios tenía una solución. ¿Cuántos sabéis que siempre Dios tiene una solución, verdad? Y seguro que esta no era una solución convencional. No, porque es extraño, ¿no? O sea, Señor, no he encontrado la ayuda idónea, vengo a que tú me ayudes y te pongo a dormir. Vaya, o sea, vengo a que me ayude y me pone a dormir. Dice que Dios durmió a Adán. De hecho, dice que en un sueño profundo. No hubo más observación por parte de Adán, no hubo más búsqueda, solamente sueño profundo. Dios siempre tiene una manera muy interesante, ¿verdad?, de trabajar. Me encanta eso de Dios porque Dios siempre es genuino y siempre nos sorprende. Tú imagínate que eres Adán y Dios básicamente te dice, ¿estás cansado de buscar? A dormir. Cierra los ojos y duérmete. Ahora, escucha bien esto. Adán no estaba muerto, estaba dormido. ¿Qué estaba? Dormido. Dormido no es igual que muerto, porque algunos se duermen y se le echan los 40 años encima y se han quedado muertos. Entonces, el sueño puede parecerse a la muerte, pero la diferencia es que los que están durmiendo están completamente vivos y están recargando pilas. Los que están muertos no, los que están muertos se fueron. Entonces, quiero proponer una hipótesis. Yo sé que conozco a algunos de vosotros, a otros no. Puede ser que después de una temporada de exploración y de búsqueda, en el caso de los hombres, exploración, búsqueda, pico y pala y tirar caña, y de no encontrar lo que deseas, Dios te esté invitando quizá a dormir en esa área. Cuando digo dormir, me refiero a dejar de buscar, cerrar los ojos, pero no cerrar el corazón. Cuidado. Porque muchas veces oigo el típico comentario que dice, no, yo estoy muerta para todo, yo estoy dormida, yo estoy dormido, yo no quiero saber nada. No. Hay que estar dormido, pero con el corazón despierto. Con el corazón abierto para que Dios, en el momento que sea, cuando hayas cumplido los requisitos que estamos hablando, que son los idóneos para que Dios te pueda dar una esposa, tú no tengas el corazón cerrado. Porque algunas veces hemos salido de algunas situaciones y yo veo que quizá situaciones, fracasos, decepciones en cuanto a esto y parece que la forma de protegernos es cerrarnos por completo. No. Hay que estar dormido y cuando me refiero a dormir es, no tienes que estar buscando intencionalmente, con los ojos cerrados, pero con el corazón siempre abierto para que Dios te pueda mostrar. Amén. Los caminos de Dios, los tiempos de Dios solo los conoce Dios muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tener siempre el corazón abierto. Ponerlo en las manos de Dios literalmente y esperar en Dios. Porque fíjate, si lo analizamos, cuando Adán se esforzó por encontrar ayuda, no pudo encontrarla. Pero cuando Adán descansó, durmió, mientras él esperaba descansando, Dios estaba trabajando. Y muchas veces, cuando nosotros trabajamos, no dejamos trabajar a Dios. Es como lo que explicamos este domingo de Abraham y Sara. Esperando la promesa, se pusieron a ayudar a Dios. Y entonces Sara le dijo, oye, ¿por qué no te acuestas con Agar, mi sirvienta? Y a lo mejor el Señor nos da el hijo ese que nos ha prometido. No. Mejor esperar y no ayudar a Dios. ¿No? Porque podemos caer en la tentación de empezar. Cuando estás esperando, ¿sabes lo que tienes que estar haciendo? Tienes que estar preparándote para ser el esposo y la esposa que tú quieres tener. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero un esposo así. ¿Te estás preocupando tú de ser una esposa así? Yo quiero un esposo lleno del Espíritu Santo, que sea cristiano, que sea un ejemplo en todo, que sea. Preocúpate tú en ser eso también. Que sirva al Señor. Todo eso que tú quieres, busca hacerlo tú. Ese es el tiempo de espera adecuado. Mientras esperamos, nos preparamos para recibir la promesa. Pero cuando Adán descansó, durmió, mientras él estaba descansando, resulta que Dios estaba trabajando. Dios siempre está trabajando cuando nosotros descansamos y estamos en reposo. Tal vez Dios ha estado esperando que tú te esperes un poco, que esperes en Él para que Él pueda trabajar. Tal vez todo tu esfuerzo en estos años no te ha llevado a ninguna parte. Yo te digo hoy que si tú te encuentras así ahora mismo, te invito a poner la carga
de tratar de encontrar a la persona correcta a los pies de Jesús. En lugar de buscar esposo o esposa, empieza a buscar el reino de Dios esperando que Dios añada todas las demás cosas a tu vida. Uno está preparado para recibir a su esposa, a su esposo, cuando no lo necesita. O sea, cuando con Dios te basta. Vuelvo a repetir, solamente vas a estar preparado para recibir a tu esposo o a tu esposa cuando con Dios te basta. Esto es algo impresionante. Por eso, cuando veo a la gente agobiada, me encanta mucha gente jóvenes, chicas y chicos con los que trato que están tan metidos en la presencia de Dios, tan llenos, tan completos en Dios, que lo único que tienen es un deseo de compartir su vida, pero no lo ven como una necesidad. No lo ven como una necesidad. El mundo nos ha engañado y nos ha creado falsas expectativas y falsas necesidades. Lo único que tú necesitas para vivir, ¿sabes qué es? Oxígeno, beber agua y comer. Y yo me he sentado con jóvenes y dicen, no, pero el sexo es una necesidad. Mentira. Si tú no haces sexo, ¿te mueres? No. Si no comes, te mueres. Si no bebes, te mueres. Si no respiras, te mueres. Si no haces el amor, te mueres. Yo no conozco a nadie que se haya muerto por no practicar el sexo. Pero vive una sociedad que nos tiene totalmente engañados con todas esas cosas. Y ese es uno de los grandes problemas que los jóvenes os enfrentáis. Queréis tener novia para acostaros con ella. Queréis tener novio para experimentar todo eso. Pues ¿sabes? Todo eso no es de vida o muerte. Ahora, casarte con la persona equivocada sí que es de vida o muerte. No te puede matar a lo mejor físicamente, pero puede matar tu vida por completo, matar el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Puedes decir algo conmigo? Cuando Adán se fue a dormir, Dios empezó a trabajar. Entonces, Dios había terminado con la creación del mundo, pero ahora era el momento de trabajar en Adán. Todos queremos que Dios intervenga en nuestras relaciones, amén. Que Él haga el milagro. La mejor manera de hacerlo es entender que Dios trabaja cuando nosotros esperamos en Él. Cuando buscamos su reino, Dios trabaja y nos añade su bendición. Así que si sigues buscando como Adán y no encuentras lo que estás buscando, puede que te sientas frustrado y decepcionado. Puede ser que te impacientes, que te desesperes. Si eso es así, es el momento de cambiar algo. Deja que Dios trabaje y duerme un poco. Dios trabaja a favor de los que esperan, de los que duerman. Dice Cantares, un versículo que me gusta mucho. Cantares, capítulo 2, verso 7, mira lo que dice. Yo os conjuro, oh doncellas, o doncellos, ¿vale? de Jerusalén. Jerusalén representa a la iglesia, ¿ok? Está hablándole a su pueblo. Somos nosotros ahora. La iglesia viene representada por Jerusalén, por Sión. Imagínate aplicándolo a nosotros. Yo os conjuro, jóvenes de la iglesia, por los corces y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que Dios quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no despertemos el amor antes de tiempo. No, es que yo, madre mía, ya. ¿Dónde vas? Otra vez. Si no has terminado ni tu estudio, si tienes 16 años, ¿dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas, hijo? ¿Tienes para mantener a esa mujer que tanto te gusta? No, si no tengo ni escáner de la moto. Digo, entonces, si voy con un patinete, entonces ¿dónde vas? ¿Cuántos errores vemos en la sociedad con barrigas de niños teniendo a niños? ¿Verdad? Que luego son vidas, propósitos cortados, vidas, carreras profesionales hechas polvo, llamados de Dios que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la sabiduría de saber esperar. Hay un matiz, ya termino con esto, de lo que no me había percatado hasta hace poco. Dios no trajo a Eva ante Adán y le dijo, Adán, esta es tu esposa. Fíjate que Adán había estado buscando esposa, buscando ayuda idónea. Pero resulta que Dios le trae a Eva y no le dice, Adán, esta es tu ayuda idónea. Yo no leo eso en la Biblia. Ni dice, esta es tu esposa. Simplemente se la presentó completamente desnuda
Y fue Adán quien dijo, mamma mía. Porque Adán era italiano, no sé si lo sabíais, ¿no? Cuando la vio dijo, mamma mía, esto no es el chimpancé. Esto no es el mono. Y Adán vio a Eva y de repente lanzó su frase seductora, porque los hombres somos seductores. Y dijo, mamma mía, bella cosa. Dijo, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces Eva se puso coloradita y patapum, se casaron. Pero en ningún sitio de Génesis vemos a Dios traerle una esposa a Adán. Más bien le presenta a una mujer. Y Adán la escoge para casarse con ella. Ahora, claro, Adán lo tuvo fácil. Primero, no había más opciones. Segundo, la mujer llegó desnuda. No, es broma, eso no, eso bórralo. No. Segundo, Adán sabía, escucha bien esto, Adán sabía que era ella, que esa era la ayuda idónea, porque tenía una marca imborrable de parte de Dios en su costado. Por lo que dice Adán, Adán sabía que Eva había salido de su costado, por eso dice, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, Adán tenía una marca en su costado. Él sabía que esa que estaba delante había salido de su costado. Entonces tenía la confirmación de que era ella. Y nosotros tenemos que tener una marca que sea imborrable, algo que sea indeleble, que no se pueda borrar en tu corazón, para que tú sepas que ese es el hombre de tu vida y para que tú sepas que esa es la mujer de tu vida. Porque esa marca es la que en los momentos difíciles te va a mantener. Porque déjame decirte que vosotros, chicos jóvenes, tenéis el matrimonio idealizado, pero no es tan chachipiruli. Y hay momentos oscuros, tenebrosos, de valles, donde yo necesito levantarme la camiseta y ver la marca. Y tú también. Para decir, es ella. Es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Entiendes? Claro, esto es fácil, ¿no? Pero después de miles de años, las cosas han cambiado un poco, ¿verdad? Dios no nos duerme ni nos saca una costilla. Pero el principio se mantiene. Escúchame, este es el principio. Dios hace el milagro, Dios presenta, nosotros escogemos. Vuelvo a repetir. Dios hace el milagro, Dios presenta y te trae a tu idóneo o a tu idónea, pero tú tienes que escoger. Tienes que dar tú el paso. Escucha bien, porque muchas veces, y quiero ponerle balance a esto porque quiero que lo entendamos bien, muchas veces estamos esperando que Dios nos dé un sueño sobrenatural. Que un ángel nos visite con la espada desenvainada señalando al hombre del propósito o a la mujer del propósito. O estamos esperando que el profeta del séptimo cielo nos dé una palabra profética. A veces estamos esperando algo tan espectacular que no nos damos cuenta de cómo Dios está haciendo la obra y nos está presentando a nuestro idóneo, a nuestra idónea. Por supuesto, todo eso del sueño sobrenatural, la visita de un ángel, una palabra profética, eso es maravilloso. Cuando Dios nos brinda todo eso, es algo maravilloso. Pero déjame decirte que no siempre es así, ni con todos es así. No siempre es como una historia de Disney. Y he visto a muchos jóvenes, chicos y chicas, luchar con esto. Porque quieren una señal tan sobrenatural y tan espectacular de parte de Dios para que esa señal les ayude a decidir. Y muchas veces todo esto está influenciado por haber escuchado historias románticas de personas que han tenido todo este tipo de confirmaciones espirituales. ¿Por qué? Porque todos queremos tener una historia de película para poder contar, ¿no? Y el Señor se me apareció en el día, no sé qué, y de repente vi una nube y bajaba ella, y era ella. Y
y un ángel, estábamos en la reunión y yo estaba pidiendo al Señor, Señor, dime si es ella, y un ángel bajó con una flecha diciendo, pero detrás me di cuenta que había otro que estaba orando por ella y estaba viendo la misma flecha, ¿no? No. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo eso está bien y en muchos casos se da. Se da, pero por ejemplo Ruth y yo no lo tuvimos todo eso. Pero sabíamos que éramos el uno para el otro. Entonces, todos queremos esa historia que hemos oído, el pedazo de testimonio que te cuentan, ¿no? Que dices tú, claro, es que a mí el Señor me tiene que dar mi esposo así, claro. Pues si no me lo da así, seguro que no es. Me da igual, que no, ese no es. No. Es más sencillo que eso. Muchas veces Dios te presenta a tu compañero, a tu compañera, pero como estás esperando todo eso espectacular, no somos capaces de ver lo que sí nos está indicando que es el correcto o que es la correcta. Entonces tenemos que llevar cuidado con eso. Mira, algunos parámetros. Esto es esencial. Cosas a considerar para saber si es tu idóneo y tu idónea. Número 1, ¿te gusta y le gustas? Ese es el primer paso. Yo no caso a nadie aquí. Yo no te caso a ti con ninguno que no te guste. ¿Me comprendes? Porque tampoco creo en esas cosas. De que, no, es que el Señor, tú tienes que aceptar lo que el Señor te dé. Y viene por ahí un profeta y te dice, ese de los ojos así torcidos. Y dices tú, no me gusta, pero es lo que Dios me ha dado, pues ya está. No, no. ¿Ok? Te tiene que gustar. Y tú tienes que gustarle. ¿Me gustas? Te gusto. Primer paso. Ya tenemos algo. En el grupo de amigos de la iglesia resulta que me gusta esta chica. Y parece ser, por lo que noto, que yo también le gusto. Le gusto, le caigo bien, mi personalidad. Hay una atracción. Segundo punto, pasamos a otro punto. ¿Estás enamorado y enamorada? Porque yo tampoco caso a nadie que no esté enamorado. O sea, enamorado quiero decir que si cuando estáis conociendo el corazón no se te sale por la boca, imagínate cuando lleves 10 años casado. A mí esta mujer me deja a mí algunas veces sin aire. Yo la veo salir de la ducha y digo, y me quedo sin aire. ¿Por qué? Y estoy con ella 28. Madre mía, 28 años con ella. Y no es el enamoramiento atolondrado del principio, que parece tonto, no. No. Pero sigue, no hay otra. O sea, es que es como, ¡puf! Entonces, eso es esencial. Ahora, tercero, eso está muy bien. Escúchame, si tienes el punto 1 y el punto 2, si no tienes el resto de puntos, no sirve de nada. Tienes que tener los 6. Me da igual que tengas los 5. Si no tienes los 6, es mejor que aguantes un poco. Número 3. Esto es muy importante. Los dos sois cristianos, pero no cristianos de estos de domingo. De Cristiano Ronaldo. No. No, de esos es que me congrego una vez al mes y yo que sé, que yo a mí todo eso yo voy de vez en cuando, aparezco por allí, tal, tengo una experiencia allí, todo, levanto las manos, canto. Pero yo, fíjate bien en eso. Fíjate bien en eso de esa chica, de ese chico. Tiene que ser un cristiano, una cristiana comprometida totalmente como tú, con Dios. Un cristiano que busca su reino por encima de cualquier otra cosa. Una de las cosas que a mí me impactó de Ruth y me enganchó totalmente es que ella quería más a Dios que a mí. Digo, esta es la que yo quiero. O sea, escucha bien, porque es muy sutil a veces. Si hay un chico, imagínate que hay una reunión de jóvenes. Y en la reunión de jóvenes, el chico, los dos sois cristianos, pero el chico dice, mira, yo prefiero quedarme contigo. Te amo tanto que, mira, hoy vamos a darnos un paseo por ahí y no vamos a la reunión. Mándalo con su madre.
ese no está comprometido, esa no está comprometida. Esa estará comprometido contigo, pero con Dios no. Esos son señales, cosas que te avisan. No, hoy, ¿por qué no nos quedamos y salimos a pasear por el Paseo de Águila esta tarde en vez de ir a la reunión de jóvenes? Pudiendo ir. Otra cosa es que no se pueda por circunstancias de trabajo, otras cosas. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, no? Esas son alarmas que tú tienes que ver, porque eso luego va a ser problema. Si no es un cristiano comprometido totalmente con Dios y que busca su reino por encima de cualquier otra cosa, cuidado. 4. ¿Tenéis el mismo llamado o llamados compatibles para servir a Dios? Porque déjame decirte que hay yugo desigual dentro de la iglesia también. Imagínate que Ruth se casa conmigo y ella no tiene un llamado a lo pastoral. Y yo sí. Y ella tiene un llamado a ser misionera en China. Pues, ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor somos cristianos, nos respetamos, tenemos un matrimonio, no nos vamos a separar, vamos a dedicar a educar a nuestros hijos, pero seguramente si ella tiene un llamado a las misiones y yo tengo un llamado a lo pastoral aquí en España, pues uno de los dos va a morir a su propósito. ¿Entiendes? Entonces, no tienes que buscar solamente que sea comprometido, que te guste, que estés enamorado, que sea comprometido con el reino, sino que tenga un llamado que sea compatible con tu llamado. Porque Dios une en base a la idoneidad, a que seáis idóneos para un propósito. Dios une un llamado. ¿Entendéis, verdad? Y esto es muy importante porque esto luego en el matrimonio... Mira, es con mi santa mujer Ruth Carrillo López, que tiene el mismo llamado que yo y a veces se hace duro. Teniendo el mismo llamado, se hace duro porque el llamado que nosotros tenemos es difícil, es fuerte. Entonces muchas veces el ministerio demanda mucho. Y ha habido momentos que Ruth y yo hemos tenido crisis en decir, pero ahí es cuando, como los dos tenemos el mismo llamado, cuando uno flojea, la otra le dice, vamos nene, que es nuestro llamado. Es verdad. Y cuando ella flojea, digo, nena, este es nuestro llamado. Es verdad. ¿Entendéis? Pero imagínate si no lo es. Imagínate si ella hubiera sido llamada a las misiones a China y aquí está, siendo pastora en Águila, con mi llamado. Y entonces yo flojeo un día y ella dice, ¿ves? Teníamos que habernos ido a China. ¿Comprende? Entonces es complicado, porque el matrimonio es difícil. Luego vienen los hijos, viene todo. Por eso tenéis que tener el mismo llamado o llamados que sean compatibles para servir a Dios. 5. Esto es muy importante. Tienes que conocer no su cuerpo, sino su alma. Por eso, en el noviazgo hay que tocar poco y hablar mucho. Dejarte la genética, y pasar a la fonética. Entonces, tienes que conocer lo suficiente de su alma y esto es algo muy importante, las creencias doctrinales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que tú te casas de buen cristiano tal, pero no crees en diezmar y tú sí. Pues ya tienes un problema. Ya tienes un problema porque tú a lo mejor doctrinalmente crees en diezmar y él no. Sois cristianos, los dos salvos, por supuesto, porque el diezmar no te va a llevar ni a un lado ni a otro, pero resulta que uno cree en diezmar y el otro no, o otras cosas doctrinales que luego, cuando nacen los críos, ¿cómo te pones de acuerdo? Ya tienes problemas. O tú estás mal. Pues yo estaría mal. Imagínate que Ruth no está de acuerdo conmigo en diezmar. Y yo creo en el diezmo, creo en la bendición del diezmo y lo enseño porque es lo que le enseña, la Biblia creo que enseña. Y entonces yo estoy mal. Mal porque, ¿por qué? Porque no puedo diezmar, porque mi esposo o mi esposa no me deja. Entonces eso es un problema. Son cosas que se tienen que aprender en la amistad. Que tú tienes que conocer el alma de la otra persona, tienes que conocer también sus creencias doctrinales. Para eso sirve el noviazgo y para eso sirve la amistad. No sirve para... ¿Quién es aquí no? No, hay que hablar, hay que conocer, hay que ver cómo trata a su madre, hay que ver cómo trata a sus padres, hay que ver cómo trata a los demás, hay que ver todo eso. Tienes que ver cómo todas esas cosas son cosas que tienes que ver para conocer su alma. ¿Entiendes? Y sexto, y no menos importante, tienes que tener una palabra de Dios. Y la aprobación de tus padres, en este caso, siempre y cuando tus padres sean cristianos y buenos cristianos.
Pues si tienes unos padres que no son cristianos, pues tendrás que buscar el consejo, la aprobación de tu liderazgo, de tus pastores, pedir consejo. Oye, pastores, ¿vosotros cómo veis esto? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Ayudarnos a orar, que Dios nos confirme. Tener una palabra. La palabra es la marca. O sea, Ruth y yo hemos pasado muchos baches. A punto de perder el matrimonio por mi mala cabeza. Pero si yo estoy aquí hoy, es porque ella se agarró a una palabra de Dios. Ella tenía claro, porque Dios le habló. Todo lo demás, el punto 5, el punto 4, el punto 3, 2, 1, casi desaparece. Pero el punto 6 ella lo tenía claro. Dios le había dicho que yo era el hombre que él tenía para ella. Y eso fue lo que la mantuvo. Una palabra de Dios. Entonces por eso estamos hoy aquí. Si no, nuestro matrimonio hubiera fracasado hace muchos años. Pero Dios, a través de la fe que ella tenía en esa palabra que Dios le había dado, de ahí, del punto 6, volvieron los otros puntos. No fue fácil, pero hubo una restauración de nuestro matrimonio. Entonces es importante tener ese punto también. ¿Amén? Algunas veces también estamos esperando eso espectacular. Escucha bien esto. Porque pensamos que si Dios lo hace así, espectacular, eso va a indicar que vamos a tener un matrimonio mágico. Como el cielo en la tierra, un matrimonio de película, ¿no? Algo que hemos idealizado. Esperamos lo espectacular pensando que eso va a hacer que el matrimonio sea sencillo, que sea fácil, que sea perfecto, que no tenga desafíos. Pero eso no es real. Porque luego cuando nos casamos nos damos cuenta de que el matrimonio no es un cuento de hadas. Claro, nuestro matrimonio puede ser planeado en los cielos por Dios, pero los rayos y los truenos también vienen del cielo. Entonces, independientemente de con quién te cases, vas a tener que cambiar, vas a tener que morir, vas a tener que cambiar y morir para tener un buen matrimonio y te vas a tener que esforzar mucho. ¿Por qué crees tú que el matrimonio se celebra en un altar? ¿Cuál es el simbolismo de que a casarnos vayamos al altar? ¿Qué es lo que había en el altar? ¿Qué es lo que se ofrecía? Un sacrificio. Había una muerte. En el antiguo pacto, cuando tú ibas al altar, ibas a sacrificar, a morir. En el altar siempre hay muerte. Por eso cuando nos casamos vamos al altar. Porque tengo que morir yo y tiene que morir ella para que nazca en nosotros. Una sola cara. Esto es un misterio. Dice Dios, esto es un misterio. Los dos, dejarás a tu padre y a tu madre y los dos seréis una sola carne. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, es un morir continuamente. Escúchame, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Escúchame, someterte a tu esposo. Eso son, mira, amar a la iglesia, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, eso no sale naturalmente de nosotros. Ya te lo digo yo. Someterte a tu esposo, eso no sale naturalmente de ti. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. A veces también esperamos lo sobrenatural porque estamos indecisos, ¿verdad? Y queremos algo sobrenatural que nos indique. ¿Por qué? Porque nos da miedo equivocarnos o no hacer la voluntad de Dios. Y escúchame, eso agrada a Dios. Y si tienes ese temor santo, Dios no va a permitir que te equivoques. Pero déjame decirte algo, Dios no va a tomar la decisión por ti, Él presenta. La decisión la tomas tú. A veces la raíz de toda esa indecisión es falta de madurez, lo cual denota que no estamos preparados. Sabemos que esta decisión es para siempre, hasta que la muerte nos separe, o sea, sabemos que es algo serio. Por eso estamos esperando que nuestros padres, que nuestros pastores o que un profeta que venga de no sé dónde nos tome la decisión por nosotros, pero eso no debe ser así. ¿Eso sabes por qué lo hacemos?
lo hacemos subconscientemente porque estamos indecisos, tenemos temores, tenemos miedo, y como tenemos miedo, nuestro subconsciente nos juega una mala pasada porque lo hacemos para tener a alguien a quien culpar si no sale bien. Es que el pastor este me profetizó y mira. Es que, claro, mis pastores me indujeron a este. Ya tenemos a quien echarle la culpa. Dios presenta, pero eres tú quien elige. Yo no voy a elegir por ti. Tu pastor nunca va a elegir por ti. No. Escúchame lo que te voy a decir una cosa. Los chicos nacéis varones. Las mujeres nacéis hembras. Los chicos nacéis varones y eso es por nacimiento. Pero el que os hagáis hombres es decisión vuestra. Vosotras nacéis hembras, pero haceros mujeres es decisión vuestra. Es parte de madurar, de ser firmes, de ser capaces de asumir responsabilidades y de tomar decisiones en vuestra vida. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, no? Por eso Dios hace el milagro, Dios presenta, nosotros escogemos. Mira lo que dice lo último, lo penúltimo, mejor dicho. Dios hace el milagro, Dios presenta, pero Dios no va a escoger por ti. Es tu decisión. ¿Entendéis? Tenemos que estar durmiendo, pero con el corazón abierto. Amén. Así que un matrimonio feliz, ¿queréis tener? ¿Sí o sí? Bueno, pues un matrimonio feliz no existe. Existe un matrimonio. Y hay momentos felices, pero lo más feliz, mira, el lugar más seguro donde podéis estar es en la voluntad de Dios, independientemente de cuál sea la circunstancia. Padre, te damos gracias. ¿Tú quieres decir algo? Yo creía que tú ibas, pero yo creía que tú me ibas a cortar. Fíjate, siempre estás cortándome y no me has cortado. Estoy sembrado, ¿no? ¿Te ha gustado lo que he escrito? Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Señor, yo solo espero, Señor, que esta palabra quede como una marca en nuestra vida, Señor, que nos guíe para tomar decisiones sabias, para poder cumplir el propósito que tienes con nuestra vida, Señor. Que estos jóvenes, Señor, puedan experimentar tu presencia. Que tu presencia sea lo suficiente para ellos, Señor. Así van a estar preparados para poder recibir todo lo que tienes para ellos, Señor. Y que estos consejos, Señor, puedan de alguna manera guiarles hacia tu propósito, Señor. Que ellos puedan cumplir el propósito. Que no haya nada, Señor, que venga a cortar, Señor, el propósito que tú tienes con ellos, Señor. Que estos jóvenes tengan su identidad anclada en ti para saber quiénes son. Y que no haya baja estima que le haga elegir cualquier cosa, ni tampoco una alta estima desmedida que les impida ver la provisión que tú tienes para ellos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.